Bien, pues vamos empezando. ¿Dudas de la clase pasada o dudas de la tarea? De la tarea era la de las ecuaciones de Lagrange, entonces ningún problema con esa, todos salieron. Bien, la clase pasada terminamos de ver el cómo es que demandar que la acción o el lagrangiano de una teoría tenga algún tipo de simetrías, eso nos determinó, nos llevó a cuál era la forma en la que los campos de la teoría tenían que comunicarse entre sí, términos técnicos en cómo es que están acoplados. O sea, lo que obtuvimos en particular fue que si a Dirac le demandamos que tenga una simetría bajo U1, es decir, bajo cambios de fases locales que dependen del punto en el espacio-tiempo, entonces tiene que existir el campo electromagnético y ese campo electromagnético tiene que hablarse con el campo de Dirac de la forma típica que lo hace el electromagnetismo, acoplando una corriente con el tensor de Faraday o el potencial electromagnético. Sí, eso fue exactamente lo que nos salió. Y entonces lo que dijimos es, pues, usemos eso, pensemos en cómo, cambiemos, usemos esa misma técnica para tratar de encontrar interacciones físicas entre diversos campos. Dado que ya vimos qué es lo que pasa con un campo U1, lo siguiente que vamos a hacer es, ¿qué pasa si ahora demandamos que la acción sea invariante entre transformaciones dentro de algún otro grupo de Lie? Y ver eso a qué tipo de estructura nos va a llevar. Entonces, eso tendríamos que hacerlo explícitamente con el campo de Dirac, pero para los ejemplos que vamos a ver ya después, que estamos cuantizando teorías, es más fácil, bueno, más fácil, más simple, y pero se sigue viendo de todas maneras muchas cosas físicas interesantes, si nos enfocamos en la teoría de un campo escalar, y a este campo escalar le demandamos las distintas simetrías en vez de la acción de Dirac, en vez del campo de Dirac. Entonces, primero veamos cómo se ve eso demandándole las simetrías a un campo escalar. Nada más déjenme revisar qué cosa ya les dejé de tarea y qué cosa todavía no les dejo de tarea. Entonces, en la 8, que es la de ahorita, fue... Ajá. Ustedes ya exploraron parte de eso o están explorando parte de eso en los problemitas de tarea, en particular en el problema 2. Están explorando qué pasa con la teoría de un campo escalar complejo. Entonces, déjenme resumir nada más lo que les va a quedar en la tarea. Ustedes hacen las cuentas. Están haciendo las cuentas por su parte. Entonces, sí, a la teoría de un campo escalar complejo, donde el lagrangiano es ahora la parcial respecto a x mu de phi daga, la parcial respecto a x mu índice arriba del phi sin conjugar, menos mc h barra cuadrado phi daga por fin. Ese es el lagrangiano que están estudiando de tarea. Es una generalización del lagrangiano de Klein-Gordon, pero pensando que ahora tengo un campo complejo. Entonces, para que el lagrangiano siga siendo real, tengo que poner el campo y su conjugado y multiplicarlos entre sí para obtener cosas reales. Lo que están estudiando en la tarea es qué simetrías tiene esa acción, ese lagrangiano. Lo que saben es que tiene simetría U1 global. Eso significa que es invariante ante las transformaciones en las que el phi lo multiplico por una fase. Déjenme denotar esa fase, igual que hicimos la clase pasada, las clases pasadas, como cierta normalización donde ya va ahí la información de h barra, c y de la carga que eventualmente tiene el campo. Noten que para la acción del campo escalar real, esta simetría ya no es cierta.
Porque si el campo es real y yo lo multiplico por una fase, lo vuelvo complejo. Y entonces pues, aquí es el campo real y el campo real y no se cancelan las fases. Tengo que conjugar para que se cancelen. Según vimos, simetrías ante U1 locales, que es lo que vamos a estudiar ahorita, tiene que ver con el campo electromagnético. Y ahí fue cuando vimos que entonces este numerito que aparecía aquí tenía que ver con la carga eléctrica asociada a esta cosa de aquí, a esa la partícula que describe ese campo. Eso quiere decir que si yo quiero describir una partícula que tiene carga eléctrica, necesito un campo escalar, un campo complejo en general. Eso es lo que significa. Cada vez que yo estoy modelando algo en un campo complejo, eso tiene que ver con una partícula que tiene carga positiva y carga negativa, algún tipo de carga eléctrica. Carga, no necesariamente eléctrica. Vamos a ver ahorita. No así un campo real. Un campo real no está cargado, justo porque no tiene este tipo de simetrías U1. Entonces, bueno, eso es fácil de checar, que es lo que están haciendo de tarea. Pero no tiene simetría U1 local. Donde la simetría U1 local quiere decir que al phi yo lo estoy transformando con igual una fase, pero ahora esa fase depende del punto en el que me estoy fijando en el espacio-tiempo. Eso no tiene simetría 1 local. Como están viendo de tarea, básicamente la culpa la tiene igual con el campo de Dirac las derivadas. Como estoy aplicando una derivada sobre el phi y el phi lo estoy multiplicando por una exponencial que depende de x, pues obtengo dos términos por regla de producto. Y aquí también. Entonces igual pueden analizar qué es lo que les acaba sobrando, qué es lo que están haciendo de tarea. Bien. Sin embargo, ahora que ya estudiamos acerca de la derivada covariante y el campo que tenemos que agregar, ya tenemos ahora una receta para así hacerlo invariante local. Sin embargo, si cambiamos, la receta que encontramos con el experimentito que hicimos la clase pasada fue, en vez de las derivadas parciales, lo que tenemos que hacer es transformar eso o sustituir eso por estas nuevas derivadas covariantes. Donde la derivada covariante la definimos la vez pasada como la misma derivada parcial más I veces Q sobre H barra C por el campo A mu. De nuevo, para que sí tenga invariancia local, tengo que poner un campo extra, y ese campo extra tiene que tener la misma física que el electromagnetismo, el campo de Maxwell. Si la simetría es U1, si eso es lo que estoy pidiendo. Con A mu prima igual a mu más parcial respecto a x mu lambda. ¿Sí? Todas las funciones de lambda x son válidas para generar un... ¿Mm? Cualquier función lambda x me da una transformación de U1 local, la que ustedes quieran. Siempre y cuando sea, bueno, en estas convenciones, como aquí estoy poniendo la i para que esto sea una fase, esto tiene que ser real, es la única restricción, tiene que ser una función real. No tiene que ser continua. No necesariamente. O sea, en este contexto de partículas elementales en el que pensamos que estamos en el espacio-tiempo de Minkowski y así, típicamente sí, pedimos que todo sea como súper suave, continuo y no pase nada. Pero no es necesario para que esto funcione. Bien, entonces si hacemos esa modificación, como vimos la clase pasada con Dirac, también tenemos que agregar, como estamos agregando un campo nuevo, para que no sea un vil multiplicador de Lagrange, tenemos que poner un término cinético para este campo. Entonces, eso nos lleva al lagrangiano, exactamente ese mismo, pero ahora con las derivadas covariantes.
Fíjense en este cambio. En aquella de allá estaba yo calculando solo el DAGA del phi. Sin embargo, aquí tengo que calcular también el DAGA de la derivada, porque aquí tengo una i. Entonces, cuando esté conjugando, tengo que conjugar todo, también la parte que va dentro de la derivada covariante. Al a no le hago nada, el a es un número, recuerda, es una función real. Aquí no hay ningún problema. Ahorita, cuando es u1. Entonces, el mismo término cinético menos mc sobre h barra al cuadrado, el mismo término de energía potencial del escalar, su término de masa, menos el 1 sobre 16pi, el Fm1, donde por supuesto el Fm1 es igual a la derivada respecto a x mu de la nu menos la derivada respecto a x mu de la mu. Este lagrangiano sí tiene simetría U1 local. Ese lagrangiano, pensando en esta traducción que estamos haciendo de campo a partícula y campo a qué cosa física estamos describiendo, ¿qué tipo de universo está describiendo ese lagrangiano de allí? Tenemos ¿cuántos campos en ese lagrangiano? Dos, el phi, bueno, si quieren phi conjugado, que cuenta como dos, y el a, ¿no? Dos reales del phi, tres reales. Ok. Son, sí, dos campos reales, pero según les acabamos de ver esto, el hecho de que este campo sea complejo tiene que ver con que hay una partícula y hay partículas con carga positiva y partículas con cargas negativas, es decir, partículas y antipartículas. El phi solito, pensándolo como campo complejo, me describe a ambas juntas, a la partícula y a la antipartícula. Si quieren como que dividirlo, entonces como que el phi real describe a una y el phi conjugado describe a la otra, por ejemplo. El F describe al campo electromagnético, al fotón. Entonces este lagrangiano es un lagrangiano de una teoría en la que hay partículas escalares, es decir, no tienen spin, pero sí tienen carga eléctrica y se hablan con esos fotones a través de esa carga eléctrica. SL describe a partículas con spin 0 con carga eléctrica Q acopladas con fotones. O sea, es casi como la teoría que vimos la clase pasada, que tiene que ver con partículas de Dirac y fotones, es decir, en esa había electrones y fotones, fue lo que vimos en la lagrangiano de la electrodinámica cuántica. Este es el lagrangiano de la electrodinámica cuántica escalar, o QED escalar. Es como QED, pero sin la complicación extra del spin. No vamos a hacer muchos, bueno, no vamos a hacer ningún cálculo explícito de eso, medio les platicaré cómo se hacen. El hecho de que salga el spin, un montón de cálculos se vuelven horriblemente más complicados. Si alguna vez han abierto un libro de campos, no se me acuerdo si le subí el Peskin a la bibliografía en el Classroom. Bueno, si no, te lo subo al rato. Ese libro de campos o cualquier otro libro de teoría cuántica de campos casi siempre trae una sección dedicada a ese tipo de cálculos. Esa sección normalmente se le llama tecnología de trazas. Así se llama. Eso de tecnología de trazas significa el cómo un montón de identidades para calcular trazas de productos de matrices de Dirac. Eso es increíblemente aburrido, increíblemente de flojera. Pero cada vez que quieren hacer un cálculo en electrodinámica cuántica, se tiene, bueno, electrodinámica cuántica y cromodinámica cuántica, siempre que hay espinores, se tienen que hacer sumas sobre trazas de esos productos. Entonces, es horriblemente tedioso. Se obtienen resultados súper bonitos, pero los cálculos se pueden tornar muy feos. Esta es una teoría de juguete que no describe a nada que se le parezca a nuestro universo, pero aún así sirve para testear algunas cosas y no meternos con las complicaciones de las gamas, de las matrices gamas. Entonces, esa teoría la vamos a estar utilizando mucho.
Entonces, de tarea, van a checar lo que o sea, en esta semana, llegar justo a esta última parte, que esta explícitamente sí tiene invariancia U1 local, que cuando le aplican estas transformaciones, junto con esto y esto, así dice que queda invariante. Bien, dudas de la parte del escalar. ¿No? Entonces, como ven, obtuvimos básicamente lo mismo que la clase pasada, pero con partículas más raras. Hagamos algo distinto ahora. Consideremos no ese campo escalar, sino ahora pensemos en dos campos escalares complejos. Voy a empezar por acá y cambiarle el nombre. Lo que vamos a hacer ahora es deducir a bases de simetrías las teorías, el tipo de teorías que forman el modelo estándar como lo conocemos actualmente. Son las teorías de Yang-Mills. La idea es la siguiente. Consideremos una teoría con dos campos escalares complejos. Tal que cada uno de esos dos campos tienen la misma masa. La parte de la misma masa es muy importante. ¿Por qué? Entonces, cuando estamos ahora pensando en teorías que tienen más campos, lo único que tenemos que hacer es tomar los ladrillitos fundamentales que ya sabemos, Klein-Gordon, Maxwell y Dirac, y como que sumarlos. Entonces, si ahora tenemos dos campos escalares, pues tomamos dos lagrangianos de Klein-Gordon y los sumamos los dos. Entonces, el primer término sería algo de este estilo. Déjenme de momento ponerle a todo lo que tiene que ver con el primer campo, déjenme ponerle el subíndice 1. Y a todo lo que tiene que ver con el segundo campo, déjenme ponerle el subíndice 2. 12 h barra cuadrado y 2 daga y 2. Entonces, eso sería un lagrangiano. Es una teoría que describe a dos partículas escalares. Ahora otra vez, me pregunto, ¿cuáles son las simetrías de ese lagrangiano? Como estoy diciendo que tienen la misma masa, estoy suponiendo que M1 es igual a M2. Déjenme llamarle eso nada más M a secas. ¿Ok? Entonces, podrían decir, bueno, pues lo que puedo hacer es multiplicar este por una fase y ese por otra fase. Y pues eso seguro es una simetría. En efecto, eso es un tipo de simetría que tiene la teoría. Pero ahora tengo más espacio, puedo preguntarme otro tipo de simetrías. Como tienen la misma masa, fíjense que yo puedo organizar esto de la siguiente manera. Definiendo a phi sin subíndice como el vectorcito columna phi1 y phi2, como eso de ahí. Vean que entonces el lagrangiano yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Como la derivada parcial del phi daga, parcial del phi, menos, donde bueno, ahora lo que estoy pensando es que estoy tomando el daga de todo completito, menos mc h barra, todo eso al cuadrado, por phi daga por phi. Donde ahora, ¿qué estoy pensando cuando pongo el daga? Ahora sí estoy pensando tal cual que es el transpuesto conjugado. O sea, el phi daga implicaría el vectorcito renglón. Phi 1 conjugado y 2 conjugado. ¿Sí? Es decir, en esa terminología, phi de x es un campo que toma valores en donde. ¿A qué me refiero con eso?
Phi1 es un campo que toma valores en los complejos. Phi2 es un campo que toma valores en los complejos. Entonces, phi, que es un vector formado por campos que toman valores en los complejos, ¿en dónde vive? En C2. Análogo a un campo vectorial en R2. Nada más que ahora estoy tomando valores en los complejos en cada entrada. Ok, como phi vive en C2, entonces puedo preguntarme, ¿puedo hacer transformaciones que no solo actúen sobre cada una de las componentes de este campo como campo en C2 independiente, sino también que actúe sobre todas, que las mezcle? Una fase es una rotación en el plano complejo. Entonces ahora me puedo preguntar, ok, ¿y qué pasa si hago rotaciones no en C, sino en C2? Esos grupos también ya los estudiamos. En particular el grupo que contiene la información de las simetrías en C2. ¿Se acuerdan? ¿Eso cómo se llamaba? L tiene simetría global primero, vamos a ver qué es el efecto global. Acuérdense, la U era de grupo unitario. Eso quiere decir que preserva el producto interno en algún C. S es de grupo especial, porque también le pedimos que tenga determinante 1, como cualquier rotación. Y lo último que ponemos es en cuál Cn actúa. Es SU2. Eso significa que este lagrangiano debería tener invarianza SU2 global. Y en efecto la tiene. Un U en SU2 es tal que si la transformación es phi' es igual a U aplicado sobre phi, entonces se tiene que el producto interno de phi con la norma de phi, que es phi daga por phi, es igual a phi' daga por phi'. Pues todo elemento de SU2, en esa representación en la que estamos trabajando, es una matriz de 2 por 2 con entradas complejas, tal que es una matriz unitaria. Es decir, U por U daga es igual a 1, por definición. Esto es lo que significa que una U sea parte de SU2, que es una matriz unitaria de entradas complejas de 2 por 2. Entonces, por lo tanto, tiene que pasar eso. ¿Sí? Entonces, dado esto, se ve directo que esta reescritura de mi lagrangiano, pues sí tiene que tener esa simetría. Sustituyamos y veamos qué ocurre. L de phi' es igual a la parcial respecto a x mu de phi', todo eso daga, por parcial respecto a x mu de phi' menos mc sobre h barra al cuadrado por phi' daga por phi'. Phi' es igual a u por el phi. Entonces sustituyen la transformación en cada paso. Parcial respecto a x mu u por phi, todo eso daga por parcial respecto a x mu por u por phi menos mc sobre h barra al cuadrado por u phi daga por u por phi. Calcular el daga lo que hace es calculo el daga de los dos y cambio el orden porque es la transpuesta. Entonces esto es igual a parcial respecto a x mu de phi daga. Vean que como la u es una constante, o sea, es una transformación local. Estoy considerando que u es una transformación constante.
como una rotación en un ángulo fijo en R2, nada más que es en C2 esta vez. Como es constante, sale de la derivada completita, entonces sale hasta acá. Y también sale de la derivada en este otro término. Entonces queda aquí en medio U daga por U, ensanguchado. Y luego es menos MC H barra, todo eso al cuadrado, y lo análogo pasa acá. Queda phi daga por U daga por U por phi. Y justo como U es parte de ese U2, satisface esta identidad. Phi U daga por U es la identidad. Como eso es un 1, pues me queda un 1 ahí en medio, tanto en el primer término como en el segundo. En consecuencia, el lagrangiano en phi' es exactamente igual al lagrangiano en phi. ¿Sí? Así que nada más les pongo esto como todo esto de aquí es un 1, todo esto de aquí es un 1, la matriz identidad. Ok, entonces, ese lagrangiano sí tiene simetría SU2 global. Bien, ahora, igual que nos hicimos la pregunta con Dirac y con el lagrangiano escalar de hace un rato, la siguiente pregunta natural es, ¿y bajo qué condiciones o cómo hago? Me pregunto primero si ese lagrangiano es invariante SU2 local, y si no lo es, ¿bajo qué condiciones sí lo es? ¿Qué le tengo que modificar para que sí lo sea? De aquí se ve que no va a ser SU2 local, porque falla este último paso, el de acá. Aquí sí, este término no va a haber ningún problema, pero el problema va a venir otra vez de las derivadas parciales. Como si la U ya no es una transformación constante, entonces no van a poder salir de la derivada de aquí ni de aquí. Voy a obtener términos que van como regla de Leibniz. Y el hecho de que U sea unitaria no implica que su derivada sea unitaria. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar allí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sin embargo, no tiene simetría SU2 local. Una pregunta. ¿Sí? O sea, insistimos tanto en la simetría local porque ya sabemos del futuro que eso da los campos, pero Ajá. si no supiéramos eso, ¿por qué nos interesa tanto? Mm. Bueno, o sea, Porque si no supieras eso, no hay manera de motivar qué es lo que te interesa, pero es justo el punto. Sabemos que eso reprodujo el electromagnetismo. Entonces ahí hay una manera, una posible manera de pegarle quizá a las teorías que describen a las otras dos interacciones que no conocemos, a la fuerte y a la débil. a lo mejor me preguntaba un poco más con cuál es la diferencia físicamente entre una transformación global y una... ¿A qué nivel responder eso? Pues bueno, es que me parece que de todas maneras es necesario como apelar a lo que sabemos que ocurre ya una vez que tenemos una teoría de esas y la cuantizamos. Que una teoría tenga una simetría global corresponde con cantidades que se conservan en esa teoría. Eso tiene que ver con el teorema de Noether. Que una teoría tenga una invariancia local, en realidad de lo que habla es de, como tenemos, para que se tenga una invariancia local, tenemos que agregar ese campo de norma. Se suele decir que de lo que habla es de una redundancia de la teoría. Que como tengo ese grado de libertad extra de hacer transformaciones de norma que no es físicamente detectable, porque pues tú puedes elegir cualquier norma que quieras. Entonces esa es la diferencia como física entre una y otra. Una sí da una cosa muy concreta, que es una cantidad conservada, y la otra no. La otra es más como una redundancia. Pero al final esa redundancia es lo que acaba describiendo correctamente las interacciones entre las partículas elementales. Eso es lo que está extraño. Entonces, no tiene simetría local. La pregunta es, entonces, ¿bajo qué condiciones sí las tendría? ¿Qué tenemos que hacer? Con algo de suerte, eso, o sea, si tenemos que hacer lo mismo que la última vez, muy probablemente lo que tengamos que hacer es agregar un campo extra. Ese campo extra va a cumplir ciertas condiciones, a lo mejor algún tipo de invariancia de norma.
Y con algo de suerte, las ecuaciones de ese campo nos van a ayudar a reproducir lo que sabemos de las otras dos interacciones. Entonces, probemos a ver qué pasa, cómo se ve esa teoría. Dado que el procedimiento es el mismo, podemos como medio anticipar que va a ser una teoría parecida a la teoría de Maxwell, pero seguro no igual, porque el grupo de norma y la estructura que estamos imponiendo es bastante diferente. Entonces tiene que tener similitudes, pero también diferencias muy importantes. Ok, entonces, vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a escribir una nueva derivada covariante en términos de otro potencial, pero ese potencial va a tener más estructura que no tenía antes, porque el grupo U1 es muy sencillo. Para construir un L con simetría SU2 local, tenemos que introducir una derivada covariante. Eso tenemos que hacerlo en pasos. O sea, tenemos que hacer los mismos pasos que utilizamos la clase pasada, primero para ver qué tenemos que agregarle al lagrangiano y cómo entonces modificar la derivada. Si se acuerdan, el primer paso que hicimos fue que la transformación que estábamos aplicando era una bilfase. Esta parte fue importante porque eso nos permitió localizar cuál era la lambda que acababa sobrando. Como esa era la lambda que acababa sobrando, eso fue lo que nos motivó a decir, pues que definamos una mu que transforme de esa manera. Y eso fue lo que nos fue llevando al electromagnetismo poco a poco, localizar esta función. Tendríamos que hacer algo parecido en el caso de SU2. En general, esa U que estamos aplicando es una matriz de 2 por 2 compleja unitaria. Entonces, a primera vista, valdría la pena preguntarnos si se puede escribir como la exponencial de algo o no, o sea, si se puede escribir como una exponencial. Sin embargo, para eso ya estudiamos la parte de grupos. Sí se puede. SU2 es un grupo de Lie. Como es un grupo de Lie, cualquiera de esos elementos lo podemos expresar como la exponencial de sus generadores. Entonces podemos hacer lo mismo. Como SU2 es un grupo de Lie, todo U en SU2 se puede escribir como lo siguiente. Entonces esa U, que voy a suponer que depende de X para que sea una transformación local, la voy a escribir como la exponencial de unos generadores. Voy a usar una normalización similar, va a ser menos I veces G sobre H barra C. La I, la H barra y la C es lo mismo de siempre para que las unidades concuerden del otro lado cuando se sustituya ya. Ahora voy a utilizar otra letra para denotar a la constante que va aquí. En el caso de U1, es decir, en el caso del electromagnetismo, el numerito que venía aquí era la carga eléctrica asociada a la partícula del campito este. Ahora voy a usar otra letra porque no va a ser una carga eléctrica, va a ser una carga genérica. Y eso va multiplicado por una combinación lineal de los generadores. Déjenme escribir a los generadores del grupo como TA. Y a cada uno de esos generadores le voy a multiplicar una función lambda de X. TA son los generadores del grupo. Acuérdense que para el caso de SU2 son básicamente un medio de las matrices de Pauli, los generadores, ¿se acuerdan? Entonces son matrices conocidas. Entonces ahí, salud, la suma que va en la exponencial son tres términos. La matriz de Pauli X multiplicada por una función, la matriz de Pauli Y multiplicada por otra función, más la matriz de Pauli Z por multiplicada por otra función.
lo único que estamos haciendo es multiplicarlo por funciones distintas y tomar esa combinación lineal. Salud. Y resulta que se puede mostrar que cualquier elemento de CU2 se puede escribir como esa exponencial de ahí. Donde esta exponencial es la exponencial que ya estudiamos cuando vimos grupos de Lie. Es la exponencial de una matriz, porque estas cosas son matrices de 2 por 2 complejas. ¿Ok? Entonces, ya que localizamos cómo se ve esa transformación, podemos calcular cómo transforma, o sea, qué tenemos que agregar para eliminar estos términos. Una manera como para motivar de hacer eso, motivar qué es lo que vamos a agregar es, supongan que intentamos calcular cuál es la derivada respecto a x mu de u. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Si ponemos una u que depende de x y no sale de la derivada, puede tener términos que van como la derivada de u. Entonces, calculando la derivada de la exponencial, como que ingenuamente podríamos pensar que pues la derivada de cualquier exponencial sale menos iq por xg por h barra c por la derivada de lo de adentro, que es CA, esos son constantes, son los generadores, la parte que depende de x viene en las funciones lambdas A, multiplicado por la exponencial otra vez, que es el ux. En realidad esa igualdad no es cierta. Eso solo es cierto si los generadores, si las matrices que estoy poniendo aquí en la exponencial conmutan, aquí en la suma. Si no conmutan, no, esa derivada recibe otros términos de corrección. Por eso es que no vamos a hacer el mismo cálculo explícito que la vez pasada, en el caso de 1. En el caso de 1, si calculamos tal cual era el término que sobraba y que evitaba que la Lagrangiana fuera invariante. Y calculamos tal cual qué teníamos que sumarle para cancelarlo. Aquí no vamos a hacer eso justo por esa complicación extra. Vaya, no es tan difícil, pero pues es nada más como motivación lo que estoy haciendo. Todo el punto es que igual que nos pasó en el caso de U1, me quedan las derivadas de la lambda. Algún término que va como las derivadas de las funciones lambdas. Aquí tengo una convención de suma, por cierto, no lo mencioné también. Aunque es un índice, el índice repetido va en el mismo lugar, como esos no son índices espaciotemporales, ahí no hay ninguna métrica, no hay ninguna noción de índice sube o índice baja. Pues como tal, cualesquiera dos índices de ese tipo que veamos juntos, hay suma. A estos de aquí se les llama, bueno, estos y otros más se les llama índices internos. El punto es que voy a obtener términos que van como ese estilo, como la derivada de la lambda por los generadores. En el caso de U1, nada más nos habían quedado las derivadas de la función lambda, de la única función lambda que tenía. Y habíamos definido que íbamos a agregar un campo que transformaba sumándole justo esa derivada. Entonces lo que vamos a hacer es definir un A que transforma sumándole no solo la derivada, sino todo este pedazo que encerré en el círculo. Bueno, y de hecho junto con la parte esto también va a venir involucrado en la derivada covariante. Entonces eso es lo que vamos a agregar. Para U1, que solo tiene un generador, agregamos un AMU. Aquí me está saliendo una suma que va sobre todos los generadores. Eso significa que ahora tenemos que agregar no un solo AMU, sino varios. Uno por cada generador, uno por cada uno de estos términos. Eso es lo que tenemos que agregar para cancelar ese término extra. Ahora,
Nada más de nuevo para que vean hacia dónde estamos yendo con todo esto. Contemos de nuevo generadores. SU2 son 3 generadores. Eso va a 3 AMUs de este estilo. O sea, ahora el índice A corre de 1 a 3. Eso corresponde con los 3 bosones débiles. SU3 son 8 generadores. Las matrices de Gell-Mann que vieron en la tarea. Como son 8 generadores, lo que tenemos que agregar son 8 AMUs, que eso corresponde con los 8 tipos de gluones. Son los grados de libertad que tenemos que agregar, que eso corresponde con los grados de libertad que tienen los bosones de norma, los bosones de interacción. De nuevo, por eso nada más hay un solo fotón, porque nada más es un solo generador, entonces solo agrego un solo campo AMU. Entonces, déjenme mostrarle qué es lo que tenemos que agregar. Entonces, más allá de la deducción, les voy a nada más poner los resultados que funcionan y más bien les va a tocar a ustedes checar que en efecto esos funcionan. Entonces, después de prueba y error, Ren se dio cuenta que la derivada covariante que tenemos que definir es la siguiente. Si definimos la derivada covariante, como va a ser otra vez la derivada parcial más i veces es el mismo factor de normalización que aparece aquí con el signo contrario, más i veces g h barra c. En el caso de electromagnetismo era nada más agregar el campo del fotón. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar cada uno de los campos que estamos sumando, es decir, cada uno por un generador, y todos multiplicados cada uno por el generador que le toca. Entonces, esta es ahora sí la derivada covariante general. Es como una derivada, es como una matriz que tiene un montón de derivadas. O sea, los generadores, acuérdense, son matrices también, de la misma dimensión que los de acá. En SU2, cada uno de estos T son las Pauli, son las matrices de 2 por 2. Aquí, como siempre, estamos poniendo una identidad implícita que no estoy poniendo. O sea, aquí hay la derivada junto con una identidad de 1 por 1, de 2 por 2, en SU2. En SU3, aquí ven la identidad de 3 por 3. Y cada una de estas TA son matrices de 3 por 3. Las matrices de Gell-Mann que vieron en la tarea. Entonces, eso es ahora la derivada covariante. Entonces, el lagrangiano gana esa simetría. Ahora ya no solo es global, es local, si definimos esa derivada covariante, pero además tenemos que decir cómo va a cambiar el AMU. Tenemos que definir cómo cambian los AMUs. Donde con el AMU sin el índice, lo que yo estoy refiriéndome es al AMU matricial. AMU es todo esto. AMU es cada uno de los potenciales multiplicado por cada generador que le toca. Hacer la suma completita y eso ya es el campo. En ese caso, ahora este campo AMU ya no es nada más un vector, es un campo vectorial. Cada una de los componentes del AMU es una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3, dependiendo del caso, con entradas reales, porque estamos tomando representaciones unitarias. Entonces, eso es ahora el nuevo campo. Por ejemplo, en SU3, que estamos pensando de los gluones, a eso de allá le llamamos el campo del gluón.
Igual que el campo del fotón es un AMU, nada más que eso de 8 gluones, por eso les decía que es como, en realidad son 8 grados de libertad de un gluón. Podemos pensar que más bien todo esto describe a un solo gluón y más bien ese gluón tiene como 8 componentes en este espacio interno donde viven los generadores. Ahora lo que tenemos que hacer es decir cómo cambia ese campo AMU. No es obvio, tiene que ver con toda esta estructura de grupos de Lie, o sea, no nada más lo que platicamos que fue la mini embarrada, sino más a fondo qué significa el grupo de Lie, en particular con lo que se llama la representación adjunta de un grupo de Lie y cuál es la transformación bajo la representación adjunta. Entonces, nada más es para decir que no nada más nos lo inventamos de la manga, o sea, esto tiene una razón matemática de hacer lo que les voy a poner aquí. La expresión es la siguiente. La regla resulta ser lo siguiente. ¿Qué poner? A ver, abajo déjenme ponerles la que era la del electromagnetismo. En el caso del electromagnetismo, sabíamos que esta era una transformación de norma, porque sabemos las ecuaciones de Maxwell y sabemos bajo qué transformaciones son invariantes las ecuaciones de Maxwell. O sea, ahí ya teníamos cuáles eran las leyes de la física y de ahí vimos cuáles eran las simetrías que respetaban esas leyes de la física. Ahora estamos tomando el enfoque contrario. Estamos preguntándonos cuáles son las simetrías y eso a qué leyes de la física nos lleva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es qué regla de transformación cumple esta simetría. Es decir, ahora que le estamos llamando una transformación de norma en el caso de estas otras dos interacciones, de la débil y la fuerte. Una transformación de norma toma la siguiente forma. El AMU matricial prima es igual a la misma matriz U a la que le estoy aplicando al phi, multiplicada por la matriz AMU, multiplicada por la matriz U a la menos 1, más y veces H barra C sobre G por la derivada respecto a X mu del U multiplicado por U a la menos 1. Resulta que eso pasa, es eso. Usando la magia negra de la teoría de grupos y álgebras de Lie, resulta que esa es la regla de transformación que funciona. Es lo que se llama la regla de transformación de la representación adjunta. Ok, entonces, más o menos me van siguiendo hasta acá. Entonces, primera cosa que quiero que chequemos es que esta expresión se reduce a esto, a la regla de transformación de U1, cuando pues el grupo es U1. Primero chequemos que eso es compatible o se reduce en lo que conocemos cuando el grupo es U1. ¿A eso a qué me refiero? Es decir, cuando la matriz U, la transformación U que estoy pensando ahí, no es otra cosa que una vila exponencial compleja. O sea, cuando la U no es ninguna matriz, es nada más una fase. Entonces, en ese caso, esa expresión a que se reduce a lo siguiente. Entonces, A' mu ya no es una matriz, A' mu es un número real. Entonces dice que es U, que es la exponencial negativa, que multiplica
al A mu, que en este caso ya no es una matriz como aquí, sino es un número real, multiplicado por la u a la menos 1. La u a la menos 1 es nada más la exponencial positiva. Más y veces h barra c sobre g multiplicado por la derivada respecto a x mu de u. Aquí sí, como es una exponencial compleja, normalita, pues nada más baja el argumento y derivo lo de adentro. La derivada queda como menos y veces g sobre h barra por la parcial respecto a x mu de lambda, multiplicada por la misma u sin derivar, es decir, la misma exponencial negativa, multiplicada por la u menos 1. La u menos 1 es la exponencial positiva. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas exponenciales? Si ya no hay matrices y esos nada más son números complejos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ocurre con las exponenciales? Pues nada más puedo conmutarlas, ¿no? Puedo pasar las exponenciales para todo un lado, se multiplican, la e positiva cancela la e negativa, la e positiva cancela la e negativa. Fíjense que también las constantes estas que puse las elegí tal para que aquí se cancele todo. Y entonces deduzco que a mu' es igual a mu más la parcial respecto a x mu de lambda. Entonces, en efecto, esto que está aquí es una generalización de esto, de la transformación de norma del electromagnetismo. Solo es más fea y tiene más estructura porque el grupo es pues, más grande y tiene más estructura. Esto, por cierto, si déjame ponerle el nombre. Les puedo borrar esto. A esto se le llama una transformación de norma. Pues ahora eso significa transformar la norma. Eso es una transformación de norma en la interacción débil y una transformación de norma en la interacción fuerte. Solo cambia el grupo. Bien, entonces, de tarea, ustedes se van a encargar de mostrar que justo estas reglas de transformación son así y cumplen entonces que la Lagrangiana ahora sí tiene la invariancia que queríamos. Estas reglas de transformación se puede mostrar que el siguiente lagrangiano donde la derivada covariante, pues lo que acabamos de escribir allá, es la misma derivada parcial, pero sumándole el pedazo que va como el AMU matricial, es invariante ante mandar a phi' a un u por phi y transformar a la A con la regla de transformación de aquel lado. Entonces, esto es lo importante, todo esto de aquí. Y con eso logramos construir un lagrangiano que sí tiene la invariancia local que queríamos. El precio a pagar fue una vez más tener que introducir un A extra. De hecho, no solo uno, tantos como los generadores, que corresponden con tantos bosones de norma, bosones de interacción tenemos.
justo como si ustedes expanden estos términos, ponen la derivada covariante explícita, les van a salir términos que van como el A multiplicado por el phi. El A multiplicado por el phi. Entonces pueden reorganizar todo otra vez, como en el caso de Dirac, como una corriente multiplicando con el A. En el caso electromagnético, esa es la corriente electromagnética. Aquí tengo otro grupo, entonces estoy hablando de otra corriente, asociada ya no a la carga eléctrica, sino a la carga que tiene que ver con esta simetría, es decir, con las interacciones de allá arriba, con la carga débil o con la carga fuerte, la carga de color. Esta G de aquí que pusimos toma el lugar de la carga eléctrica, en este caso. Es lo que llamamos la carga fuerte o la carga débil. No le decimos normalmente así, en realidad le utilizamos otro nombre, le llamamos la constante de acoplamiento de la interacción fuerte y la interacción débil, por razones que vamos a ver ya más adelante. Bien, entonces, ustedes van a hacer algunos de esos calculitos de tarea para mostrar que Lagrangiano en efecto es invariante ante esto. Básicamente todo se reduce a que la derivada covariante que estamos definiendo cumple lo que no hacía la derivada parcial. La derivada parcial era tal que cuando yo le aplicaba una u global, la u salía como constante de la derivada. Si la u no es global, si no es local, no sale como constante de una derivada parcial, pero sigue la derivada covariante. La derivada covariante hace eso, que la u sale como constante. Ok, por último, ya para empezar a cerrar esta parte de las teorías de norma y de las teorías de Yang-Mills. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando hicimos esto con Dirac, nos quedó perfecto que el campo de Dirac acoplaba con el campo de la mu, pero como no teníamos un término cinético para el AMU, no obteníamos una ecuación de movimiento para el AMU. Nos quedaba que el AMU nada más estaba funcionando como un multiplicador de Lagrange. Vean que hemos logrado exactamente lo análogo. O sea, está el AMU, pero no tenemos términos que van como las derivadas del AMU. Nos hace falta su término cinético. ¿Sí? Hace falta agregar un término cinético para el AMU. Entonces vuelve a la pregunta, ¿cuál término cinético? En el caso de U1, a lo que llegamos fue que el término cinético tenía que ser el tensor de Faraday, ahí es donde tenía que estar. Para U1, es decir, electro, ese término cinético fue 1 sobre 16pi F mu nu, F mu nu, donde ese F mu nu era igual a la derivada parcial mu a nu menos parcial nu a mu. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa ponemos allí? Bien. De nuevo, hay bastantes cosas matemáticas detrás para deducir cómo tendría que verse ese F. Si A es el potencial, entonces esto sería como el campo. O sea, A es el potencial electromagnético, F es el campo electromagnético. Para el caso de estas otras teorías, eso sería como el campo fuerte y el campo débil, el que tiene que ver con esas interacciones. Y ya podríamos encontrar así cuáles son las ecuaciones de esos campos que no conocemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? La intención es la misma. Lo que buscamos son que es un término que cumpla por lo menos dos cosas. Uno, que dependa de las derivadas parciales de SA. Número dos, que sea invariante de Lorentz. Es decir, que aparezcan no índices libres aquí, que todos los índices estén sumados. Y número tres, que no rompa la invariancia de norma. Que sea invariante de norma. Que cuando yo aplique una transformación de norma, que aplique esto, este otro término se quede igualito, no le pasa absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se supone que hacemos eso? Primero,
¿Sí se entiende qué es lo que estamos buscando y cuáles son las condiciones que estamos imponiéndole? Pues queremos llegar a un término parecido a aquel. Pues bueno, resulta que el secreto para generalizar estas dos cosas de aquí está en este otro objeto de aquí, en la derivada covariante. Y el por qué le estamos diciendo derivada covariante. Entonces, en la clase pasada les hice notar lo siguiente. La similitud, bueno, o sea, este argumento solo va a ayudar para quienes se acuerden de esta parte en relatividad. Para quien no, pues nada más, o sea, revísenlo. Pero está padre la analogía. En relatividad, teníamos algo como de este estilo. Teníamos que la derivada de algún vector b era igual a la derivada parcial de ese vector, pero teníamos que agregar también algún término que iba como los símbolos de Christoffel, en este caso. Eso se parece mucho a esto de aquí, a lo que estamos diciendo. De hecho, recuerden que esta derivada está actuando sobre este phi. O sea, en realidad lo que tenemos, sin índices internos, lo que tenemos es que la derivada covariante actuando sobre el campo phi que vive en C2 o en C3, dependiendo del grupo que estemos usando, es igual a la derivada parcial del phi más ese mismo constante de unidades multiplicado por el AMU que está actuando sobre el phi. Pero recuerden que este phi vive en C2. Como phi vive en C2, tiene, o C3, tiene componentes. Esos componentes es lo que estábamos denotando como phi, déjame llamarlo como phi i. Entonces aquí eso significa que tengo esta ecuación por cada componente. ¿Sí? Como tengo esta ecuación por cada componente, entonces me tengo que fijar cuál es la parte matricial. Acuérdense que aquí dijimos que venía una identidad, por eso no me estoy poniendo el phi. Pero aquí la A es una matriz. Como la A es una matriz, tengo que poner, para que esa identidad tenga sentido poniendo esos índices, tengo que poner también los índices que denotan sus entradas de matriz. Déjenme escribir eso de la siguiente forma. Así. Como la A es una matriz, tiene dos índices de matriz, I y J. Tengo que poner uno arriba y uno abajo. El otro índice es el que ya tenía el AMU, que denota cuál de los A's, cuál dirección, cuál es la componente que estoy considerando. Comparen nuevamente la expresión de arriba con la expresión de abajo. Ven todavía más parecidas. De hecho, vean que incluso el número de índices coincide. Y resulta que eso no es casualidad. En efecto, estamos haciendo exactamente lo mismo. Esa derivada covariante tiene que ver con una noción de conexión, donde los símbolos de esa conexión en este caso tienen que ver con el potencial de la interacción, el potencial vectorial. En el caso de la relatividad estamos calculando la conexión sobre un espacio muy específico, es el espacio tangente al espacio-tiempo. Acá no, acá estamos calculando una conexión en un espacio interno, no en el espacio-tiempo. Ese espacio interno es donde viven estos grados de libertad, viven los distintos tipos de carga. Está el espacio interno del spin, está el espacio interno de la carga de color, el espacio interno de la carga débil. Esos espacios también yo puedo definir cómo cambiarme entre esos espacios y en particular también puedo preguntarme si esos espacios tienen curvatura o si no la tienen. Entonces, igual que calculábamos la curvatura del espacio-tiempo mismo utilizando esos símbolos de Christoffel, pues déjenme los pongo en texto nomás esa parte. A, I, J, mu son las entradas de la matriz AMU.
Entonces, fíjense, pensando que esa es la estructura y queremos llegar a lo que sea invariante de norma, como que la primera adivinanza es, pues tomemos tal cual lo que hicimos en el electro y enchufemos eso. La primera adivinanza de un término invariante de norma es suponer que tengo yo un f, ni siquiera me pongo primero de este lado. Entonces tengo la derivada respecto a x mu y tengo que derivar cada uno de los a's, pero los a's tienen entradas de matriz, entonces derivo cada una de las entradas de matriz de ese a. Entonces la derivada respecto a x mu del a i j nu. Y a eso le resto la derivada respecto a x nu del a i j mu. Y así como que copié ya esta estructura. ¿Sí ven? Eso significa que el F, la intensidad de campo, fuerte o débil, también tiene que ser una matriz. ¿Ok? Para cada mu y para cada nu. Entonces también tiene que tener índices de matrices. Entonces, ya explícitamente el F tiene que tener un índice arriba, un índice abajo. Esos dos son índices internos. Y luego tiene que tener un índice mu y un índice nu. ¿Ok? Son 4 índices. Uno arriba y 3 abajo. ¿De acuerdo? Solo que vean que esos índices son de naturaleza distinta. Igual que acá. En el caso del potencial, estos son índices internos. Este es el único índice que me indica dirección, me indica la componente del potencial vectorial. En el caso de los Christoffels son raros porque los 3 índices son del mismo estilo. Son índices de espacio-tiempo. Pero igual comparen esto con otra expresión de relatividad. ¿Esto no les recuerda a algo? ¿A quien se acuerde de eso de rela? ¿Qué cosa tiene 4 índices con uno arriba y 3 abajo? De Riemann. El R alfa beta mu nu tiene de hecho la misma estructura. ¿No? De hecho, curiosamente también sale el mismo signo menos. Igual que acá, el del electro. Pero, como saben, el tensor de Riemann tiene otras cosas. En efecto, resulta que esto que está aquí, SF, no es invariante de norma. Pero resulta no ser invariante de norma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo calculo el F primado mu nu, eso resulta ser diferente al F no primado. O sea, ahora esa combinación no es invariante de norma. En el electro sí lo era, porque el grupo de norma, el U1, es muy sencillo. Aquí no. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es agregarle más términos a esto de aquí. ¿Qué términos le agrego? Resulta que los términos que hay que agregarle son exactamente los mismos. Los otros términos que tiene el tensor de Riemann en términos de los símbolos de Christoffel son de este estilo. Son productos de los símbolos de Christoffel de este estilo. Bueno, resulta que la combinación que sí resulta ser invariante de norma es esto más términos análogos a estos dos. Los términos son menos 2 veces g sobre h barra c. Esta parte nada más es por normalización, por las constantes que sí vienen acá. Lo importante es la estructura. Tiene exactamente la misma estructura. Es a, i, k, mu por el a, k, j, nu menos el a, j,
K nu por el AKJ. No, aquí tendría que ser. No, aquí no es J, aquí es I. Ahí sí es J. Y aquí es mu. Entonces, esto sí resulta ser invariante de norma. Todo esto de aquí. Cuando ustedes le aplican la U, eso sí se queda invariante. Sí. Primero pensemos en, olvidemos de Rayleigh, pensemos en este de acá. Solo estamos contestando el cómo yo genero una teoría que sea invariante, ahora no ante U1, sino SU2, y que se parezca al electromagnetismo. Eso fue lo que ya logramos. Y de hecho ya llegamos a una expresión para un como campo electromagnético generalizado, que funciona para el campo débil y para el campo fuerte. Lo único que estoy haciéndoles notar es esta similitud con relatividad, porque todas las expresiones, hay todas estas expresiones desde allá y estas se parecen. Formalmente, eso es porque todas las interacciones, tanto gravedad como débil, como fuerte, como eléctrica, las cuatro son curvatura. Las cuatro. Solo que son curvaturas de cosas distintas. La relatividad es curvatura del espacio-tiempo, pero las otras tres son curvaturas de espacios internos. Del espacio de la carga eléctrica, del espacio de la carga débil, del espacio de la carga de color. Las tres son curvaturas. Y las describen objetos parecidos. Entonces, eso es muy, muy impresionante. Nada más en caso de que lo estén pensando, no son iguales de todas maneras como teorías. Ese es el principal problema. Que aunque tienen muchas similitudes en ese estilo, o sea, matemáticamente se parecen mucho, son teorías de naturaleza muy distinta. Por lo siguiente, en la teoría de la relatividad, los gamas ya están dados por la métrica, o sea, lo que buscamos es la métrica. Aquí no. Aquí lo que buscamos no son una específico, de hecho cualquiera funciona siempre y cuando sea una transformación de norma de otro. Es decir, en la relatividad general, las ecuaciones que determinan la física, las ecuaciones de Einstein, me determinan una conexión específica, me determinan una métrica específica. Las ecuaciones del electromagnetismo, ni del electromagnetismo, de la fuerte ni de la débil, me determinan cuál A. Me determinan F, no A. Entonces estoy resolviendo para cosas distintas, a pesar de que en estructura son las mismas cosas geométricas. Y ahí es donde está todo el bendito problema. Porque entonces las ecuaciones son diferentes, la cuantización es diferente y unas funcionan y otras no funcionan. También por eso hay libertad de norma. Exacto. Y en gravitación no. O sea, hay libertades de otras cosas, pero no hay tal cual una libertad de norma. Entonces por eso también es una teoría diferente, a pesar de que tienen todas estas similitudes. Bien, ya por último, déjenme escribirles cuál es el término cinético completo. Entonces esa es la F. Este sí es invariante de norma. Lo que nos gustaría es pensar, bueno, entonces, ¿qué cosa le agregamos al lagrangiano? El lagrangiano final es lo que ya teníamos con la derivada covariante, menos el MC h barra cuadrado pi daga phi menos 1 entre 16 pi. Lo que quisiéramos es agregar algo como de este estilo, un f mu abajo, f mu arriba. El problema es que ahora el f tiene otros dos índices extras, sus índices internos de matriz. Entonces, si yo multiplico esos f's, en principio yo tendría todavía algo como de ese estilo, ¿sí?
Entonces, como que no suena porque todavía tengo esos otros índices libres. Tengo, por ejemplo, déjame de hecho poner otras letras. IJ, KL. Están los índices internos y los índices de espacio-tiempo. Entonces, yo quiero que no haya índices libres otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para quitarme esos índices? Primero, ¿qué significa multiplicar este f por este f si son matrices? O sea, ¿qué tipo de producto es ese si son matrices? Producto matricial, renglón por columna. Fíjense que eso se reproduce si ponen el mismo índice aquí y aquí. Pero todavía tengo estos dos. Entonces también tendría que tomar estos dos índices iguales, poner este i y este i. Eso es, multiplico esas dos matrices y luego les calculo la traza. Resulta que esa es la combinación. Y entonces, el término cinético que va en el lagrangiano es la traza de ese producto matricial. Y ahora sí, esa es la generalización a otras interacciones. Lo hicimos con el escalar, la siguiente clase lo escribimos con Dirac, pero básicamente ya esta es la receta. Esto permite escribir a las tres interacciones. Es el lenguaje que se utiliza. Solamente cambiamos de grupo. Y tenemos un F de 1 para el fotón, otro F para las débiles, ese es SU2, y otro F para la fuerte, que es SU3. Preguntas de todo lo que vimos hoy. Solamente que cuando yo las pensé como campos distintos, la condición es que tengan la misma masa. Eso es importante, eso tiene que ver con lo que decíamos del octete y de Gell-Mann. Por eso juntamos a las partículas que tienen masas parecidas. Para que una simetría de este estilo sea exacta, las masas de las partículas tienen que ser las mismas. Entonces, por ejemplo, en el SU2, por ejemplo, los bosones de norma, los bosones débiles, no tienen la misma masa. Esto que estoy diciendo no aplica. A menos que inicialmente tuvieran la misma masa y otra cosa las hubiera obligado a no tener la misma masa. Ese era justo el problema que les decía, que tenía la gente que propuso la interacción débil y después resolvieron con el mecanismo de Higgs. Entonces esta es la única condición, que tengan la misma masa. ¿Más preguntas? ¿Y la curvatura en los espacios internos implica algo que sea medible? Pues esto, o sea, el tensor este de interacción, de densidad de campo. O sea, justo como nosotros vivimos en el espacio-tiempo y no en ese espacio interno, esa es la manera en la que nosotros lo podemos detectar aquí, en donde estamos nosotros. A través de, pues este es un campo, de la misma forma que detectamos un campo eléctrico. Un campo eléctrico, un campo magnético, un tensor de Faraday, lo detectamos justo como pues, un campo que hace que las partículas se muevan. Eso no lo vemos como, mira, ahí es donde está curvo y donde se está curvando la cosa. Análogo aquí. Como es curvatura de grados de libertad internos a los que no tenemos acceso directo, sino indirecto, esa es la forma en la que lo vemos. ¿Más preguntas? ¿Cómo sabemos que, o sea, las interacciones no se van siguiendo, nada más de cuatro? Por, como decíamos cuando hablamos del modelo estándar, porque es lo que hemos visto hasta ahorita. O sea, hasta el momento sabemos esas. Y pues a lo mejor son esas siempre, pero pues igual y no. Igual eventualmente se acaba detectando otra cosa, otro tipo de interacción. Digo, creemos que ya exploramos suficientemente chiquito y suficientemente grande. Entonces, como que estamos medio seguros de que ya no va a haber más, pero pues, quién sabe. Entonces, la siguiente clase no vamos a deducir las ecuaciones de aquí, les voy a explicar más bien por qué no lo vamos a hacer. Spoilers porque están horrorosas. Pero sí les voy a decir más o menos cuáles son las características y eso qué características físicas tiene. Y después, por fin, vamos a pasar a cuantizar esas teorías.
a ver qué se supone que significa eso de tener una teoría y cuantizarla, porque unas sí se cuantizan, porque otras no, y qué cálculos se hacen ya más explícitamente con este formalismo, porque todavía no hemos calculado nada que se pueda comparar con algo medible en un experimento. La idea es llegar a ese punto. Entonces vamos a empezar a caminar hacia allá la siguiente semana. ¿Sí? Va, pues entonces nos vemos la próxima clase.